Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta nueva reunión del segundo ciclo de conferencias virtuales de Revista Taurus. Aguardamos unos minutos para dar tiempo a que la gente que se registró pueda ingresar, como ya es habitual. Vamos a agradecer a las empresas que han apoyado este ciclo, puntualmente Calier, Over, Fatro Bonfranken, Betanco, Sobet, Bobinevet, Fibro Minitube, Olvet, Zoetis, Proagro y Syncrovac. Y en este caso particular, la reunión ha sido patrocinada en forma principal por el laboratorio Calier. Vamos a poner un video institucional. Muchas gracias a Calier por apoyar en este encuentro. Ya sin más dilaciones vamos a presentar. La charla lleva por título Perspectivas de la economía argentina y los mercados de proteína animal, carnes, consumo interno y exportación, la cual va a estar a cargo del licenciado Carlos Segiaro. Carlos es licenciado en Economía, es asesor económico del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Agraria Argentina, miembro del equipo técnico de la Fundación Fortalecer, que subsidia servicios a productores agropecuarios con recursos del BID, asesor del Ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba, docente de Economía y Comercio Internacional de la Universidad Nacional de Villa María, consultor privado en temas vinculados especialmente a reingeniería empresaria, proyectos de inversión, negocios alternativos para exportación, y es director del Banco de la provincia de Córdoba. Así que ya mismo le doy la palabra a Carlos, voy a dejar de compartir, así podemos ya comenzar a escuchar su presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la idea es que, o el título de lo que vamos a hablar, como se expresó recién, es Perspectivas de la economía argentina y los mercados de proteína animal. Estamos en un momento, por supuesto, de un alto nivel de incertidumbre, en general, de todos los empresarios en la Argentina, con respecto a la actual coyuntura de la economía. Lo que vamos a intentar hacer es aportar algunos elementos de análisis con respecto a qué visualizamos que puede estar pasando con las principales variables económicas y los mercados del sector agropecuario vinculados a proteína durante los próximos meses y un poco también durante los primeros meses del año que viene. Alguno de ustedes dirá, con este nivel de incertidumbre que tenés la bola de cristal vos. No, en realidad no tenemos la bola de cristal y por supuesto que vamos a hablar en términos de probabilidades con respecto a lo que suponemos que va a ocurrir, pero la idea centralmente es aportar una serie de elementos de análisis para que los empresarios puedan tomar las mejores decisiones en los próximos meses, aún en este contexto de incertidumbre, las mejores decisiones o las menos malas, para decirlo de alguna manera, dentro de un marco de probabilidad con respecto al comportamiento de algunas variables económicas. Vamos a empezar mirando un poco el contexto internacional, porque por supuesto hay un mercado mundial de proteína animal donde la Argentina tiene un rol, no es central, pero sí tiene un rol, y vamos a analizar qué está ocurriendo con esos mercados, y después vamos a pasar a mirar el desempeño de la economía argentina y las principales variables que nos interesan desde el punto de vista del mercado de la carne vacuna, desde el mercado de la carne porcina, también algunas consideraciones que vamos a hacer con respecto al sector lácteo, para imaginar entonces cuál es el escenario sobre el cual los empresarios van a tener que tomar decisiones en los próximos meses. Sin más, vamos a comenzar entonces, vamos a subir para compartir en la pantalla unos gráficos que son con los que vamos un poco a trabajar. Vamos a ver si nos acomodamos bien. Aquí estamos. Bueno. Empezamos mirando entonces, como decíamos, el mercado internacional. Esta tabla que ustedes ven aquí, como introducción, es el pronóstico que el Fondo Monetario Internacional tenía sobre el desempeño de la economía mundial hace Perdón, 3 o 4 Carlos, meses.
Te ¿Sí? interrumpo, si la querés proyectar, así se ve completa. La ponemos completa, perfecto. Gracias. Ahí está. Ahí se ve perfecto. Bueno, entonces, esta imagen muestra el pronóstico que tenía el Fondo Monetario Internacional sobre el desempeño de la economía mundial hace ya 4 meses atrás. Este pronóstico se va quedando corto. En realidad, pensemos, las caídas europeas son incluso peores que las que están planteadas aquí en términos a nivel de actividad económica. Por ejemplo, ya sabemos que en Inglaterra la caída interanual es del 20%. La situación norteamericana también es muy complicada. Ahora, a mí me interesa que miremos en este gráfico la posición diferente de China, porque en realidad estamos frente a una crisis global que no tiene muchos antecedentes históricamente, va a competir con la crisis de 1930, a ver cuál es la peor de la historia del sistema capitalista, pero aún en esa situación vemos que China sigue en terreno positivo en términos de actividad económica. Y acá hay un pronóstico importante que nos interesa, no solo en la foto de estos meses, sino trasladado un poco más adelante, que es el siguiente. La economía mundial va a salir de esto, por supuesto, de esta crisis va a terminar saliendo, como ha salido de otras tantas más, pero digamos que la economía mundial no va a salir de esta crisis igual que como entró. Y cuando nos traslademos al año que viene, nuestra visión es que vamos a ver que no solo China, sino el conjunto del sudeste asiático va a haber avanzado varios casilleros en el tablero internacional, mientras que Europa los va a haber retrocedido. Y en el medio Estados Unidos jugando a mitad de agua en un esquema donde evidentemente va a quedar demostrado, como viene siendo desde hace varios años, que el sudeste de Asia, con China a la cabeza, pero el conjunto del sudeste de Asia es claramente más competitivo y tiene una capacidad más dinámica que Europa y que Estados Unidos. Ustedes dirán, esto nos importa ¿por qué? Porque tiene que ver con los mercados y tiene que ver con lo que podemos esperar de aquí en adelante. Y acá tenemos el escenario que nos interesa mirar en el proceso, no de estos meses, sino del año que viene y probablemente de algunos subsiguientes años, porque está cambiando el tablero internacional en términos de los mercados globales. Lo que esperamos que ocurra, y ya empieza a ocurrir, es un proceso donde la respuesta europea y la respuesta norteamericana al mayor dinamismo del sudeste de Asia son más prácticas proteccionistas, más prácticas proteccionistas. Y esto es obviamente importante. Pensemos, los argentinos tenemos arriba de la mesa ya hace un mes la decisión de Europa de frenar el ingreso de los limones argentinos al mercado europeo. Y ustedes dirán, bueno, un tema secundario. Bueno, Argentina es el principal exportador de limones del mundo. Pero lo que nos importa ahí, porque ustedes dirán, bueno, pero había un problema sanitario. Sí, sí, pero detrás del problema sanitario estaba la presión de España para evitar el ingreso de los limones argentinos a Europa. ¿Por qué? Porque quiere, obviamente, colocar sus propios limones en el mercado europeo. Esto nos importa mucho porque también tiene que ver con el proceso que cabe esperar de los mercados de proteína animal. Después vamos a volver sobre esta historia. Pero digamos que la expectativa es, tanto Europa como los Estados Unidos, cabe esperar de estos dos espacios cada vez más prácticas proteccionistas. Mientras que en el sudeste de Asia, claramente, y lo vamos a ver en unas imágenes, Argentina está encontrando cada vez más espacio para colocar sus productos, particularmente los que forman parte de las cadenas de agroalimentos. Un segundo elemento de cambio en el proceso internacional tiene que ver con que el sudeste de Asia, de nuevo China particularmente, pero el conjunto del sudeste de Asia, se caracterizó durante décadas por ser un importador, un captador de capitales del resto del mundo. Sin embargo, desde hace varios años, China y otros países del sudeste asiático se están transformando en exportadores de capitales. Los argentinos tenemos en el tema de la proteína animal arriba de la mesa un tema centralmente en este momento, que es el protocolo, el convenio que están por firmar Argentina y China con respecto a las inversiones chinas en el sector porcino. Vamos a hablar de esto en un rato, digamos, y de cómo estamos viendo este acuerdo que está en el freezer en este momento, pero vamos a plantear cómo lo estamos mirando, porque en realidad esto es parte del proceso que nos interesa mirar de cara a los próximos años, donde vemos cada vez más la presencia de capitales internacionales del sudeste asiático posicionándose sobre la Argentina en términos de negocios vinculados básicamente para exportación. Y el tercer elemento que nos va a servir para mirar algunas cuestiones es la debilidad del dólar a nivel internacional. Esta semana la Reserva Federal de los Estados Unidos, la semana pasada en realidad, anunció que las tasas de interés en Estados Unidos van a permanecer casi en el 0% hasta el 2023. ¿Usted dirá, ¿nos importa eso? Sí, porque eso hace a la debilidad del dólar a nivel internacional.
Estamos hablando de la relación del dólar con el euro, con el yen, con el yuan, es decir, con las principales monedas del mundo, no con respecto a la moneda argentina o la moneda de Tanzania, ¿está bien? Sino en realidad con respecto a las principales monedas del mundo. Hay un escenario de mayor debilidad del dólar, un proceso de más emisión de dólares que expresa la debilidad del dólar en el contexto internacional y el fortalecimiento de otras monedas, entre ellas el yuan. Y esto expresa, por supuesto, un mayor poder adquisitivo en el proceso del tiempo de parte de la sociedad china, por ejemplo, y de otras sociedades del sudeste de Asia con respecto al contexto internacional. Esta es una buena noticia, obviamente. La debilidad del dólar a nivel internacional es una buena noticia porque detrás de la debilidad del dólar está la recuperación del precio de los commodities a nivel internacional. Y acá entonces miramos esta imagen que nos muestra obviamente la foto de los últimos meses en comparación con el año pasado, donde no hay tantas diferencias, pero obviamente ¿a dónde va la carne vacuna argentina? Y por supuesto que el destino es básicamente el sudeste de Asia y particularmente China. Yo digo, mirando este gráfico, ¿no es cierto? Cuando alguien por ahí nos dice, no, pero las carnes argentinas van básicamente al mercado europeo. Bueno, a ver, el que dice una cosa como esa es un arqueólogo, ¿está bien? Está hablando del pasado. Claramente el proceso de exportaciones de la carne argentina va encontrando progresivamente su destino en el sudeste de Asia. Y eso se va claramente a profundizar. Porque que alguien me diga, no, pero le vendemos a Israel. Sí, sí, le vendemos, pero fíjense lo que es el gráfico. ¿Le vendemos algo a Rusia? Sí, también, por supuesto. Pero acá hay una película, no solamente una foto para mirar. Y la película, por todo el combo que estamos expresando, muestra claramente que se va consolidando progresivamente la participación de las carnes argentinas en el sudeste de Asia, y yo no me quiero circunscribir, por eso digo sudeste de Asia, no solamente a China. Cuando hablamos del sudeste de Asia y las oportunidades de la carne vacuna argentina, podemos incluir a países como Vietnam, podemos incluir a países como Tailandia, podemos incluir a Indonesia, podemos incluir a Malasia. Hay un escenario futuro muy importante, muy auspicioso también en esta película, porque la película también incluye un aumento del poder adquisitivo en estas sociedades, que es parte de lo que pensamos va a seguir ocurriendo y va a seguir consolidando el proceso. Acá hay una lectura también de largo plazo, trasladada al debate también sobre incluso lo genético, sobre qué procesos queremos conformar en términos de la propia genética de nuestros productos en proteína animal, si pensamos que el futuro de las carnes argentinas, porcinas y vacunas está claramente en el sudeste de Asia, más allá de ventas particulares a otros países. Ahora, hay una relación siempre vinculada, y nos interesa rescatarla acá, cuando decimos, si las tasas de interés están bajando en los Estados Unidos y están cerca de cero, eso expresa la debilidad del dólar frente a las principales monedas del mundo, y cuando eso se produce, hay un mayor poder adquisitivo del resto del mundo para comprar aquello que cotiza en dólares. Y esta es una parte de la explicación de lo que expresa la recuperación de los precios de los commodities en general a lo largo de los últimos meses. Lo que ustedes tienen en esta imagen es el índice CRB, así se le llama, se calcula en Londres todos los días, desde hace más de 60 años, y lo que mide es el comportamiento promedio de unos 25 commodities o materias primas, unos 25 commodities. O sea que este gráfico, que es un índice, nos está metiendo en una fórmula matemática polinómica el comportamiento del precio de los granos, las harinas y los aceites, pero también de los metales, de la leche en polvo, del promedio de la carne, del oro, del petróleo, etc. Y acá vemos cómo los precios, por supuesto, en el marco de la pandemia, se deterioraron a comienzos de este año, alcanzaron un piso entre abril y mayo, y cómo comenzó un proceso de recuperación de los precios de los commodities que ha transcurrido hasta el día de hoy para prácticamente todos los productos. Acá hay una combinación de factores para explicar por qué ocurre esto. En primer lugar, por supuesto, porque el sudeste de Asia está en movimiento, porque el hemisferio norte, particularmente de la economía mundial, está en movimiento. Cuando mirábamos el piso de los precios en abril y mayo para todos los commodities, la mayor parte de los puertos del sudeste asiático estaban paralizados. Hoy, obviamente, todos los puertos del sudeste asiático están operativos y empieza un proceso de recuperación de la demanda internacional. También el cambio de posición de los fondos de inversión y, por supuesto, también, digamos, alguna lectura en algunos productos vinculada con el clima. Pero digamos que lo que venimos viendo desde hace meses es una recuperación del precio internacional de prácticamente todos los commodities. Para quienes están operando en proteína animal, acá hay buenas noticias, pero algunas tampoco son del todo buenas, ¿no es cierto?
como es este gráfico. Acá tenemos el precio del maíz en Chicago. Y la verdad es que lo que hemos estado viendo en estos últimos 2 y 3 meses, sobre todo en los últimos 2 meses, es un proceso de recuperación del precio del maíz en Chicago que ha superado algunas expectativas. Porque nuestra lectura era, bueno, sí, se van a recuperar los precios de los commodities. En soja, en maíz, en todos los productos se tenía que recuperar, pero la lectura que teníamos sobre el precio del maíz, particularmente en la cotización de Chicago, era que los niveles de stock de maíz eran muy grandes en los Estados Unidos, como resultado de que en los primeros meses del año, como ustedes saben, 1/3 del maíz que se produce en los Estados Unidos se dedica a las plantas de etanol. Y las plantas de etanol en los primeros meses de este año no podían competir con un precio del barril de petróleo que se había deteriorado hasta los $20. Entonces se acumuló un nivel de stock muy importante de maíz que nos hacía preanunciar que podíamos esperar una recuperación del precio del maíz, pero no una recuperación eufórica, no una gran recuperación, sino una recuperación bastante discreta. Y en realidad, no digamos que nos ha sorprendido fuertemente, pero ciertamente que el precio del maíz ha tenido una recuperación que se ha situado por encima de las expectativas, en gran medida porque interviene también un fenómeno climático, ¿no es cierto? Y es el hecho de que el cinturón maicero de los Estados Unidos ha sufrido algunas inclemencias en términos de falta de lluvias que terminaron también jugando un rol en la imagen que estamos mirando acá. Vamos a volver sobre esta cuestión cuando armemos el combo, digamos, pero ahora vamos a pasar a mirar algún desempeño de las variables macroeconómicas de la Argentina, pero bueno, acá tenemos las posiciones del maíz a futuro. Vamos a volver sobre esto. Esto no es Chicago, ¿no es cierto? Esto es Argentina, porque tenemos algún nivel de elementos de incertidumbre y en realidad la lectura de los precios del maíz en la Argentina también, donde también está planteada la incertidumbre climática, ¿no es cierto? Estamos viendo hoy un proceso donde los pronósticos de USDA y también los nuestros están bajando las proyecciones de la producción de maíz en la Argentina a partir de un escenario climático que no pareciera ser el mejor. Y acá tenemos en la imagen los precios a futuro, donde vamos a volver sobre esto en un rato, pero donde nuestra recomendación es que es recomendable, por supuesto, tomar coberturas, pensando en estos valores en los próximos meses, frente a los elementos de incertidumbre que tenemos arriba de la mesa con respecto al comportamiento de este precio particularmente. Ahora, vamos a ir a mirar entonces el desempeño de la economía argentina y mirar el comportamiento de algunas variables. Esto es lo que en economía llamamos el PBI, el nivel de actividad económica, y acá miramos casi todo lo que va del siglo, ¿no es cierto? Mirando cómo se produce la variación interanual de la economía argentina de un año al otro. Este año 2020, como ustedes ven ahí, estamos hablando de una caída interanual de la economía argentina de casi 12 puntos. Si ocurriera así, sería la peor caída interanual de la historia de la República Argentina. Porque hasta acá, la peor caída de actividad económica de la Argentina, medida interanualmente, era la del año 2002, que ustedes tienen también en el gráfico. La economía argentina está en una situación de mucha debilidad, porque no solamente está mirando la pandemia global y el impacto de la cuarentena y la caída de la actividad económica, sino porque además a la economía argentina esta crisis global la encontró mal parada. La encontró mal parada porque ya veníamos de 2 años de recesión, 2018 y 2019. Alguno de ustedes se quiere poner más finito, me dirá, Carlos, la economía argentina venía por la banquina desde el 2012. Sí, es cierto, venía por la banquina desde el 2012, pero un año bueno, un año malo, iba pasando de positiva a negativa, pero desde el 2018 en Argentina entró en un proceso recesivo que se ha profundizado muy peligrosamente. Y acá hay un elemento de análisis importante cuando hablemos de los mercados de carne vacuna, porcina y del sector lácteo, que es el siguiente. Estos 3 años consecutivos de recesión de la economía argentina, con un shock brutal planteado este año, han generado una pérdida de poder adquisitivo en millones de personas. Millones de personas. Una pérdida de poder adquisitivo en la Argentina de millones de personas que no arrancó hace 5 meses, 6 con la cuarentena, que viene desde el 2018. Y si tomamos a los jubilados nacionales, por ejemplo, con respecto a que habían perdido poder adquisitivo en el 2018, perdieron poder adquisitivo adicionalmente en el 2019, vuelven a perder poder adquisitivo en el 2020. Acá hay una lectura que nos importa de cara a lo que vamos a charlar en unos minutos. ¿Cuál es esa lectura? La lectura de que en realidad hay millones de personas que han perdido poder adquisitivo en la Argentina y que esa pérdida de poder adquisitivo es de carácter estructural, no es coyuntural. Si alguien piensa que millones de personas que perdieron durante 3 años poder adquisitivo lo pueden recuperar de cara al 2021,
Bueno, el que crea eso puede creer en Papá Noel, en los Reyes Magos, porque evidentemente eso no va a ocurrir. Y es una lectura que nos interesa centralmente en una conferencia como esta. Porque decir que hay millones de personas que han perdido poder adquisitivo, la verdad es que a un productor sojero le puede importar un pito, porque en realidad la soja es un producto de exportación. Ahora, si estoy mirando carne vacuna, si estoy mirando carne porcina, si estoy mirando sector lácteo, está claro que un componente central del mercado es el mercado interno. Y lo que está claro es que el mercado interno en la Argentina está teniendo un cambio estructural que hay que mirar con muchísima atención en relación al desempeño de los mercados. Ustedes van a ver ahí que hay una hipótesis de recuperación de la economía argentina a partir del próximo año. Eso es posible que ocurra porque es un rebote lógico, digamos, pero es un rebote distinto al que ustedes miran en el gráfico con respecto al 2003, porque la Argentina, si ustedes ven al comienzo del gráfico, en el año 98, 99, 2000, 2001, el helicóptero de la Rúa, la Argentina se derrumbó y después se recuperó fuertemente en los siguientes años, en un contexto internacional muy positivo, claramente. Se va a recuperar también a partir del año que viene, va a haber un proceso de reactivación, pero no va a tener la fortaleza que tuvo en el 2003, 2004, 2005. Va a ser claramente más discreto porque hay un montón de elementos que nos están marcando esa señal. Y eso, por supuesto, nos importa al momento de que en unos minutos más nos pongamos a analizar precisamente la situación de los mercados de proteína animal en lo que hace al comportamiento del mercado interno. Ahora, en este punto hay otra variable importante para mirar que hace al desempeño de nuestros negocios y que tiene que ver con la inflación. Y la lectura que nosotros tenemos es que en los últimos meses, acá en el gráfico ustedes tienen la inflación mensualizada de la Argentina según el índice oficial del INDEC, y la verdad es que venimos en un proceso de inflación relativamente controlada o inflación reprimida por un conjunto de factores. Paritarias que no cerraron, tarifas congeladas, un montón de elementos que fueron mostrando una inflación controlada, regulada, precios máximos para muchos productos también, que se situó en los últimos meses entre el 1,5% y el 2%. Pero a partir de agosto empieza un inevitable proceso de aceleración de la inflación. Un inevitable proceso de aceleración de la inflación. Y la inflación en los próximos meses se puede estabilizar tal vez en algún rango entre el 3 y el 4%. Ustedes dirán, bueno, no es tan grave. Bueno, es casi el doble del rango en el que veníamos manejando. Porque decir que pasamos de una inflación del 1,5-2 a pasar al 4, obviamente que es duplicar el índice de inflación. Y estamos pensando que ese es el escenario de los próximos meses. Ustedes dirán, ¿esto nos interesa en esta charla? Sí, claro que nos interesa. Porque les doy un ejemplo de reunión que he tenido esta semana con empresarios lácteos en la cuenca de Villa María, trabajando sobre lo que está ocurriendo. ¿Qué cabe esperar para una industria lácteo, por ejemplo, en los próximos meses, con esta aceleración de la inflación? Lo que cabe esperar es que los costos vayan en aumento. Los costos de la empresa láctea y de la industria láctea van a ir aumentando. Ahora, ese empresario industrial lácteo va a poder trasladar ese aumento del costo al precio de venta del queso en la góndola. La respuesta es no. ¿Por qué no? Y porque los consumidores no pueden convalidar ese aumento de precios. De tal manera que no pueden convalidar en la misma proporción. De tal manera que la película en el sector lácteo de los próximos meses, ¿cuál es? Para las industrias, aumento de costos por arriba de aumento de los ingresos. Y por lo tanto, la lectura, ¿cuál es? Tendencialmente, disminución de los márgenes de rentabilidad. Y por supuesto que esa disminución del margen de rentabilidad del eslabón industrial me afecta a todo el componente de la cadena, lo cual incluye, sin lugar a dudas, también a los productores lácteos, a los cambios. Digamos, esto nos importa porque vamos a ir armando esto como una especie de rompecabezas para mirar precisamente con qué lectura estamos mirando el desempeño de los próximos meses y con qué hipótesis nos queremos manejar para analizar las mejores decisiones, o como decíamos recién, las menos malas, en relación a lo que cabe esperar hacia adelante. Y acá está uno de los temas más controvertidos de la Argentina, el tipo de cambio, el tema del dólar. Digamos. Esto nos importa porque obviamente en carne vacuna particularmente tenemos un espacio de creciente nivel de exportaciones y por supuesto que el tipo de cambio o la cotización del dólar juega un rol central en términos de la rentabilidad de las exportaciones. Este gráfico merece un comentario particularmente, digamos. Sé que la mayor parte de quienes están participando son profesionales, son veterinarios, así que saben claramente lo que es un índice, ¿no es cierto? Un índice de precios. Lo que tenemos aquí en la pantalla es el tipo de cambio real bilateral, dice la tabla. Es decir, no estamos mirando en esta gráfica
el valor nominal del dólar, sino que estamos mirando un índice. Fíjense que debajo del título, que dice tipo de cambio real bilateral, dice base 17 del 12 del 15, es decir, 17 de diciembre del 2015 igual a 100. O sea que este es un índice, no estamos mirando el valor nominal del dólar. Entonces, ¿qué me está mostrando este gráfico? Me está mostrando la relación del peso argentino con el dólar, pero incorporando el impacto inflacionario. Estamos midiendo esto en términos reales con respecto al impacto inflacionario. Y entonces tenemos el tipo de cambio al comienzo del gráfico, ustedes ven acá, 2015, el dólar recontra atrasado que teníamos el último mes del gobierno de Cristina Fernández. Acá está la salida del cepo después, de nuevo atraso cambiario en el 2016-2017 con Macri. ¿Por qué atraso cambiario? Porque en realidad el dólar nominalmente iba subiendo algo, pero la inflación subía más y se lo iba comiendo. Y después tenemos los dos golpes devaluatorios del 2018-2019 brutales. Y acá tenemos dónde estamos parados al final del gráfico en este momento. ¿Qué es lo que tiene como estrategia el Banco Central de la República Argentina con respecto a este gráfico? Porque este gráfico me mide el tipo de cambio real bilateral. Y ustedes dirán, pero sí, pero ¿de qué dólar? ¿Del dólar oficial, del dólar blue, del dólar contado con liquidación, del dólar de atesoramiento? Bueno, lo que está mostrando este gráfico es el tipo de cambio del dólar oficial, del mercado oficial de cambios, que es sobre el cual se define, digamos, las operatorias de comercio exterior, tanto de importaciones como de exportaciones, tipo de cambio que en este momento está más o menos en torno a los 80 pesos, digamos. ¿Cuál es la estrategia del Banco Central en la mirada de este gráfico, digamos? ¿Qué es lo que el Banco Central quiere seguir haciendo de cara a los próximos meses? Bueno, lo que viene haciendo desde enero, y es que el Banco Central de la República Argentina va moviendo la cotización en el mercado oficial de cambios todos los meses, más o menos en sintonía con la pauta inflacionaria. Más o menos en sintonía con la pauta inflacionaria. Eso es lo que ha venido haciendo hasta acá y es lo que va a seguir haciendo de cara a los próximos meses. Ustedes dirán, acabas de decir que la inflación se va a acelerar. Sí, la inflación se va a acelerar. Y por eso el tipo de cambio real, oficial, también se va a ir acelerando a lo largo de los próximos meses. Y probablemente termine en algún punto en torno a los 90 pesos a fin del presente año. Algunos te miran, ¿90 pesos? Pero si el dólar blue está en 140. Bueno, el gobierno argentino tiene especial cuidado en manejar este tipo de cambio. El tipo de cambio que corresponde con el mercado oficial de cambios. Lo que pase con el blue, lo que pase con el contado con liquidación, lo que pase con el dólar de atesoramiento, el dólar turista es otra historia, porque obviamente el Banco Central está en una política de racionamiento de divisas, está racionando las divisas, dando prioridad al manejo de las divisas, del comercio exterior y de las operatorias comerciales, y va a seguir con el cepo sin lugar a dudas, lo cual nos genera una brecha entre el dólar oficial y el resto de los dólares muy alta, que va a seguir siendo muy alta sin lugar a dudas. Ahora, este tipo de cambio, como ustedes lo ven en el gráfico, expresa que el actual tipo de cambio no está realmente muy atrasado. Es un tipo de cambio relativamente competitivo. Y en definitiva, este es el tipo de cambio que vamos a seguir viendo. Si va a ser más alto o menos que este en términos reales, es un tema de discusión. Pero lo que sí está claro es que la Argentina, de cara a los próximos años, va a tener sí o sí un tipo de cambio competitivo para exportación, priorizando exportaciones. Gobierne quien gobierne, sea quien sea el ministro de Economía, el presidente de la Nación. Y ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Y por qué no hay margen para otra cosa? La Argentina necesita generar divisas en los próximos años para pagar sus descomunales deudas generadas en los últimos años. Y para generar divisas hace falta generar exportaciones. Y para generar exportaciones hace falta un tipo de cambio competitivo. Más alto o menos alto que este que ustedes están viendo en el gráfico será parte del debate. Pero en realidad no vamos a ver escenarios de fuerte atraso cambiario y eso es una señal de cómo estamos viendo o cómo suponemos que se va a comportar básicamente el mercado con respecto a esta variable. Y esto es una introducción importante cuando analicemos lo que vamos a ver en un rato en relación a las perspectivas que tenemos vistas para el mercado de la carne vacuna, particularmente mirando hacia adelante. Y acá resumo una serie de proyecciones del año que viene macroeconómicas que nos van a servir para mirar, cuando entremos ahora inmediatamente a mirar los mercados de proteína animal. El gobierno argentino va a seguir teniendo fuerte déficit fiscal el año que viene, sin lugar a dudas. ¿Y cómo lo va a cubrir? Bueno, el ministro Guzmán lo dijo claramente. El año que viene, el gobierno argentino va a tener un déficit fiscal
de 4,5% del PBI. Usted dirá, ¿y eso qué número es ese? Y es un déficit fiscal de 1,7 billones de pesos. Dije billones, no millones. El déficit fiscal del año que viene, que proyecta el gobierno argentino, es de 1,7 billones de pesos. Y usted dirá, ¿y cómo van a financiar eso? Y el ministro Guzmán dijo, 40% emitiendo bonos en el mercado y 60% lisa y llanamente con emisión monetaria del Banco Central. Y vamos a seguir viendo alta presión impositiva, por supuesto, y vamos a ver un alto nivel de emisión, porque lo está diciendo el propio gobierno, un alto nivel de emisión. Por eso, y esto nos importa, nuestra lectura de inflación para el año que viene es que vamos a tener una inflación más alta que este año. Una inflación más alta que este año. Sin lugar a dudas, no parece que no hay margen para otra cosa. Algunos de ustedes no, pero yo le escuché al ministro Culfa o Guzmán diciendo que la inflación va a bajar. No, eso no va a pasar. Lo que vamos a tener arriba de la mesa es claramente una mayor inflación, porque además el actual gobierno argentino tiene una disyuntiva, que es una disyuntiva de hierro en términos de política económica. Tiene que elegir en los próximos meses y mirando al próximo año, si quiere priorizar reactivar la economía argentina o si quiere priorizar bajar la inflación. Y usted dirá, no, bueno, que haga las dos cosas al mismo tiempo. No, no se puede. En economía, en el corto plazo, no se puede bajar la inflación y reactivar la economía al mismo tiempo. Eso no va a pasar. Hay que optar. Y está claro que el gobierno argentino va a optar por intentar reactivar la economía argentina, de tal manera que la inflación va a pasar a ser un objetivo subalterno. Y por lo tanto, todos los elementos nos están indicando que la inflación va a seguir siendo alta y más alta todavía en los próximos meses y mirando al año que viene que la foto que hemos visto en los últimos meses. Esta lectura es importante, ahí dice tipo de cambio competitivo, continuidad del cepo, esto está claro que también va a ser así, pero el otro punto importante y tiene que ver con las decisiones que ustedes van a tomar desde el punto de vista empresario en los próximos meses, con respecto a comprar, estoquearse, posicionarse en insumos, tiene que ver con las tasas de interés. Y las tasas de interés en el sistema financiero argentino, en la foto de hoy, son tasas negativas, tanto las tasas activas como las pasivas. ¿Qué estamos diciendo? Tasas negativas frente a la inflación, obviamente. Y la película es esa. La del año que viene también es una película de tasas de interés negativas. De tal manera que acá hay algo interesante para mirar en términos de las decisiones empresarias. Saber que la inflación va a ser más alta, saber que las tasas de interés en el sistema financiero van a ser negativas, lo son hoy y lo van a seguir siendo, y eso a ustedes les da un marco de decisiones de cara a los próximos meses para decir, bueno, a ver, tengo que comprar insumos, me endeudo en pesos, me endeudo en dólares, cómo juego en relación a estoquearme o no con respecto a los insumos, pago por adelantado. Bueno, todos estos son los elementos que hay que considerar mirando que la hoja de ruta es esta que estamos poniendo aquí. Ahora, vamos a avanzar entonces con estos elementos en el combo que nos importa para mirar los mercados de carne vacuna, de carne porcina y algunos elementos del sector lácteo. Acá tenemos las exportaciones de carne vacuna de la Argentina a lo largo de los últimos años. Y vemos la aceleración que se está produciendo, la recuperación de los mercados externos. Ustedes tienen allí para el 2020 27,1% de la producción destinada a exportación. Si yo anualizo las exportaciones del mes pasado, en realidad me da ya el 30%, casi el 31%. ¿Qué lectura tenemos aquí? La visión que tenemos es que vamos a ir a un proceso de aceleración de cara a los próximos meses y de cara al próximo año también, en términos de aceleración de las exportaciones, porque van a ser una ventana de los mejores negocios con un tipo de cambio competitivo. A mí no me sorprendería en absoluto que en algún momento del año que viene no solamente estemos mirando un nivel de exportación de carne vacuna en torno al 30%, sino que nos acerquemos al 40% de exportación de carne vacuna. No me sorprendería en absoluto. Ya vamos a visualizar por qué, porque algunos de ustedes miran, no, pero eso socialmente no cierra. Bueno, vamos a analizar qué lectura tenemos de este proceso. Ahora, está claro que, como lo vimos en una imagen anterior, Argentina está acelerando su proceso de exportación de carne vacuna, pero concentrado básicamente en el sudeste de Asia, y particularmente en China. En la foto que tenemos hoy, por supuesto, nosotros hace meses que veníamos viendo cómo el mercado chino particularmente iba recuperando dinamismo en términos de compras sobre la Argentina, de carne vacuna, y la lectura era, bueno, capaz que nos encontremos de nuevo en octubre del año pasado, que estamos exportando el 30% de la carne vacuna argentina y también en gran medida al sudeste asiático. Pero
si nos comparamos con octubre del año pasado, no con los mismos precios. Los chinos en este momento, por supuesto, están dispuestos a recuperar los volúmenes de compra, pero no a pagar los mismos valores que pagaban en octubre del año pasado. Estamos entonces en un proceso de recuperación de volúmenes de exportación que a nuestro juicio va a seguir dinamizándose, pero no a los precios que veíamos el año pasado. Hoy estamos pensando en el mercado del sudeste asiático particularmente casi un 20% por debajo. Y la lectura que sigue es el consumo interno. Fíjense cómo va modificándose, esta es la contracara del gráfico anterior, obviamente, y cómo el mercado interno va representando una proporción que va desarmándose, digamos, en relación a este proceso. Y acá hay una película para mirar que nos importa, ¿no es cierto?, en la lectura, y es cómo ha ido cambiando la composición del consumo interno de proteína animal a lo largo de los últimos años. Acá tenemos una comparación 2009 con 2020, donde vemos cómo la carne vacuna ha perdido claramente un peso relativo, cómo la carne aviar ha avanzado fuertemente, la carne porcina también lo ha hecho, el pescado nos importa menos en este análisis, digamos, porque parte de un piso bajísimo, aunque también está empezando a jugar algún rol, pero digamos que hace 2 años atrás, ya se veía esta película, 2 y 3 años atrás. Nosotros en muchas conferencias hace 2 y 3 años decíamos, bueno, hay un punto de inflexión ya. El mirar que el consumo de carne aviar y carne porcina sumadas ya daban más que carne vacuna hace 2 años atrás. Y decíamos, es un punto de inflexión. Mirar que porcinos y pollos juntos expresaban un consumo mayor que el de carne vacuna. La foto del mes pasado nos está mostrando algo impresionante, que la verdad se nos escapaba casi a todos, ¿no es cierto? ¿Cuál era? Fíjense lo que dice carne aviar, 50 kilos por habitante al año. Si yo anualizo el consumo de carne de pollo los últimos 2 y 3 meses, me da 50 kilos por habitante al año. Un número superior solamente en carne aviar al de carne vacuna. Esto es un dato tremendo, que tal vez no es definitivo, pero lo que sí es un punto de inflexión definitivo es que la sociedad argentina, sumando pollo y porcinos, está consumiendo más carne vacuna per cápita al año que carne vacuna. Y creo que este es un punto de inflexión importante porque me está marcando una señal, y es que la carne vacuna ha ido en los últimos años progresivamente perdiendo peso político. Si yo me cito a 30 años atrás, decir que vamos a exportar la carne vacuna era un problema social tremendo y nadie lo podía convalidar, porque en realidad era una pieza central del consumo de la sociedad argentina. Hoy tenemos un consumo mucho más diversificado, donde la carne aviar se ha posicionado fuertemente y donde, por lo tanto, si el año que viene en carne vacuna llegamos a estar exportando el 40%, eso no necesariamente va a expresar un colapso social en la Argentina, ni un conflicto de grandes proporciones, porque la sociedad argentina ha ido por un proceso de diversificación que hay que mirar con mucha atención porque expresa un punto de inflexión importante para evaluar la película de los procesos. Y entonces pasemos a mirar esto, precio promedio del novillo en Liniers, y pensemos entonces qué lectura tenemos de cara a los próximos meses. Y por supuesto que para mirar el mercado tenemos que mirar oferta y tenemos que mirar demanda. Y si me sitúo del lado de la demanda, como veníamos charlando, tengo demanda interna y demanda de exportación. Nuestra lectura con respecto a los próximos meses y mirando al próximo año es que del lado de la demanda interna no cabe esperar un cambio de tendencia muy importante. Algunos dirán, Carlos, cuando pase la cuarentena y la gente se vuelva a juntar y los restaurantes estén funcionando de vuelta y la gente se pueda juntar de nuevo a comer asado, va a volver un proceso de mayor recuperación del consumo de carne vacuna. Sí, es posible que sí, pero no necesariamente eso, a mi juicio, me plantea un cambio de tendencia, en realidad. Porque lo que creo que va a prevalecer es esto que dijimos hace un rato, y es que el poder adquisitivo de millones de personas se ha deteriorado. Y eso no puede volver rápidamente, es un proceso lento que condiciona la recuperación de la demanda. Antes de comenzar, digamos, esta conferencia, con algunos de ustedes comentaba que hace 20 días le entregamos un proyecto de inversión a un grupo de productores aquí al sur de la provincia de Córdoba, que nos pidió una planta de molienda seca de maíz, una planta de polenta en realidad. Y cuando uno miraba el mercado de la polenta en la Argentina,
hace 5 años atrás, 4 años atrás, era un mercado que tenía un ciclo muy estacional, porque la sociedad argentina comía polenta en invierno. Bueno, desde hace 2 años, el ciclo de consumo de polenta se estabilizó en la Argentina. ¿Por qué? Porque hay gente que come polenta en enero. ¿Usted sabe porque se puso de moda? No, porque no tiene plata. Entonces, está claro que hay un cambio en el perfil de los consumidores argentinos, que no es un cambio de gustos culturales, es un cambio de bolsillo, en realidad. Y por lo tanto expresa también una cuestión que hay que mirar atentamente, digamos. Nosotros creemos que más allá de que la cuarentena obviamente ha jugado un rol por el deterioro de la venta en restaurantes, de consumo de carne vacuna, las parrilladas, las reuniones de amigos, y que cabe esperar algún proceso de recuperación cuando pase la cuarentena del consumo interno en esta dirección, hay que prestar mucha atención a que el poder adquisitivo de la sociedad argentina está muy golpeado. Mientras tanto vemos una lectura dinámica del lado de las exportaciones. ¿Por qué? Porque hay un tipo de cambio que es competitivo y porque efectivamente el mercado internacional va a un proceso de mayor dinamismo. De tal manera que creemos que del lado de las exportaciones, efectivamente, la demanda va a traccionar un poco más y somos optimistas entonces desde el lado de la demanda. Desde el lado de la oferta, la verdad es que tenemos mucha incertidumbre con respecto al comportamiento de la oferta de carne vacuna en los próximos meses. En gran medida esto también está vinculado a un tema que se nos escapa, que es el tema del clima. Y en realidad pensemos en la película de los últimos meses. Cuando veíamos a los filoteros perdiendo plata todo el tiempo, digamos, y hasta el día de hoy, por supuesto, y sin embargo, el mercado en los últimos meses tuvo un comportamiento, no digamos irracional, tiene una racionalidad, pero tiene que ver con una pauta cultural de muchos productores, sobre todo productores mixtos, que en un proceso en los últimos 4, 5, 6 meses visualizaban un precio del maíz que era bajo, visualizaban incertidumbre en el sistema financiero, etcétera, etcétera, y se dio una pauta cultural de muchos productores mixtos que operan sobre todo más lejos de los puertos, que pensaron que comprar terneros era como tener la cajita de ahorro, ¿no es cierto? Esa frase la hemos escuchado 1000 veces y es parte de una pauta cultural, porque alguien dirá, un filotero, los números no le cerraban, estamos viendo cómo bajaba el nivel de reposición, claramente, pero sin embargo en algunos meses eso se compensó por el ingreso de productores mixtos que se pusieron a comprar terneros para tener su cajita de ahorro, por así decirlo, frente a la incertidumbre que le generaba el sistema financiero y en general el comportamiento de la economía. Y eso generó la irracionalidad de ver la relación del precio de los terneros con respecto al precio de gordo en la invernada, que ustedes conocen perfectamente. Ahora, ¿cómo sigue la película en este plano? Vemos, por supuesto, a los filoteros desarmando posiciones, seguimos viendo a los filoteros desarmando posiciones, pero en los próximos meses acá se plantean dos hipótesis. La primera es, ¿vamos a seguir viendo sequía? Si la respuesta es que vamos a seguir viendo sequía, entonces obviamente que hay una lectura para hacer, y es que nos vamos a encontrar que con pésimas pasturas vamos a ver a productores desarmando posiciones en los próximos meses. Gente saliendo a vender si no tiene las pasturas adecuadas. ¿Es la hipótesis correcta? No lo sé, no lo sé. Algunos de ustedes me dirán, y sí, cabrón, ¿no viste que todos los pronósticos climáticos siguen diciendo que la sequía va a seguir, que hay una niña, etcétera, etcétera? Bueno, obviamente que si el clima no se recompone, y con estos precios del maíz que ya tenemos arriba de la mesa, está claro que vamos a ver más salida de productores del sistema, y por lo tanto vamos a ver un aumento de la oferta. Si en cambio nos encontráramos con una reversión del clima, y tuviéramos una recuperación de las pasturas, lo que veríamos en todo caso hasta es un proceso de retención. Esto se me escapa, digamos, en términos de pronóstico, porque no soy climatólogo y este tema, digamos que está un poquito por fuera de la capacidad que uno puede mostrar en este punto, pero digamos en relación a esto, evidentemente que es un elemento de incertidumbre del lado de la oferta. Sin embargo, uno puede sumar otras cosas sobre las cuales cada uno de ustedes puede tener su propia hipótesis. Porque el tema es, si seguimos con un clima tan adverso, ¿vamos a ver una disminución de los índices de preñez en los próximos meses? Y si vamos a tener una disminución de los índices de preñez en los próximos meses, ¿qué va a pasar con la oferta de ternero el año que viene? Yo la verdad no lo sé. Y digamos que en este punto, obviamente, los elementos de la oferta nos generan más incertidumbre que los elementos del lado de la demanda. Porque la visión desde el lado de la demanda es más predecible. Es decir, las exportaciones van a mejorar, creemos que sí, en el porcentaje, orientados básicamente al sudeste asiático. El mercado interno no tenemos demasiada expectativa, puede haber algún cambio, puede haber alguna mejora, no demasiado fuerte. Ahora, desde el lado de la oferta, tenemos mucha incertidumbre.
porque vemos obviamente a los filoteros desarmando posiciones y no tenemos muy en claro cómo otros productores van a actuar frente a la incertidumbre climática. Ahora, en este punto vamos a ir sumando elementos, digamos, y vamos a mirar esta otra cuestión, la cuestión de los porcinos en este plano, digamos. Acá tenemos cómo evolucionó el sector porcino, ¿no es cierto?, que ha tenido un desempeño muy exitoso, digamos, en términos de inversión, a lo largo de los últimos años, y en realidad la imagen de los precios, pensemos que en este momento, en estas últimas 2 semanas, y un poco más también, el precio del kilo de porcino se ha situado incluso en algún momento por arriba del precio de la carne vacuna. Ustedes estamos todos locos. En realidad hay una explicación a ese proceso que tiene que ver con este gráfico que está acá. Este gráfico muestra el balance comercial de la carne porcina, es decir, exportaciones e importaciones en el mercado argentino con respecto al exterior. Ustedes saben, por supuesto, que a pesar del gráfico que estamos mirando ahí, ¿no es cierto?, cómo evolucionó la producción nacional de carne porcina todos estos últimos años, hasta hace nada, teníamos un porcentaje de ventas en el mercado interno que estaba vinculado con el ingreso de carne porcina desde Brasil. Bueno, acá fue ocurriendo algo que era razonable que ocurriera, que es, cuando se desata la peste porcina en China, y el precio se dispara en China, y China sale al mercado mundial a buscar porcino por donde los encuentre, estaba claro que Argentina no tenía una gran capacidad para jugar el partido de la exportación. Usted dirá, ¿y por qué no la tenía? No la tiene básicamente porque la cadena de valor de la carne porcina no es muy eficiente. Tenemos un proceso de inversión muy importante en la producción primaria, pero no tenemos faena, desposte, frío, capacitados para tener niveles de exportación importantes. La cadena de valor de la carne porcina no está muy preparada para el negocio de la exportación. El que sí estaba preparado para aprovechar el hueco que dejaba la peste porcina en China era Brasil. Y acá había un elemento positivo para los productores argentinos. ¿Por qué? Porque Brasil sí tiene la infraestructura para aprovechar lo que pasaba en China. Y por supuesto que la aprovechó. Hoy el precio de la carne porcina en China sigue estando un 100% por arriba de hace 2 años atrás. Y Brasil entonces reorientó una parte importante de sus exportaciones hacia el mercado chino. Y con eso descomprimió el ingreso al mercado argentino. Y eso ha ido jugando el rol que ustedes ven en el gráfico. Ustedes dirán, Carlos, pero hace 3 meses estamos exportando algo. Estamos exportando algo tímidamente hacia el mercado del sudeste asiático, pero volvemos sobre lo mismo. No tenemos una gran capacidad en términos de la cadena de valor para aprovechar el negocio de la exportación. Pero en este gráfico está la clave de por qué el precio de la carne porcina se ha equiparado con el de la carne vacuna en estos últimos momentos. Porque efectivamente las importaciones desde Brasil han prácticamente desaparecido y hay un pequeño perfil de exportaciones. Y acá vamos a una diferencia importante sobre el escenario futuro en relación a la cuestión vinculada particularmente con la carne porcina, que yo siempre la muestro con este gráfico. Esta es una foto que tomé hace 5 años en un supermercado de Shanghái, donde vemos la venta a consumo de hocico de carne porcina. Y pensemos que en China, por supuesto, se consume el hocico, se consume la oreja, se consume la careta de la carne porcina. ¿Y a dónde va a parar esa parte de la producción en la Argentina? Ustedes lo saben, va al digestor del matadero, ¿sí? O sea que en la Argentina estamos tirando a la basura lo que en otros lugares del mundo vale plata. Lo que en otros lugares del mundo vale plata. Y acá yo siempre marco una diferencia sustancial entre la cadena de valor de la carne porcina y la cadena de valor del sector aviar. Porque decimos, ¿qué se tira de un pollo? Nada. Los cortes de consumo van a consumo, las garras van a Corea, las vísceras van a China, y con las plumas se hace harina. La cadena de valor del sector avícola es altamente eficiente. Algunos de ustedes miran, sí, muy concentrado también, por supuesto, pero tiene la tecnología adecuada y la escala adecuada para jugar el partido en términos de eficiencia técnica. Mientras que la cadena de valor de la carne porcina es un ejemplo de ineficiencia. Es un ejemplo de ineficiencia. Y eso expresa, por supuesto, porque tenemos pocas chances de aprovechar cambios en el mercado mundial, porque no tenemos la cadena de valor preparada para eso, en términos del frigorífico, la faena, el desposte, el frío, la logística de la exportación. Este es un deber que la carne porcina tiene por delante
y que es parte en realidad de lo que probablemente va a ser la firma del protocolo con respecto a China, digamos, entre el gobierno argentino y el gobierno chino. Y acá me quiero referir a esto porque en realidad hay muchas expectativas sectoriales, o sea, han generado muchas expectativas, no sé si exageradas, con respecto a lo que el protocolo puede generar, porque yo imagino, por supuesto, hubo mucho entusiasmo del gobierno argentino en su momento en la firma de este acuerdo con China y se barajaron números espectaculares, y en realidad después la cosa se fue enfriando, en parte porque el gobierno se encontró hasta con fuego amigo. Por fuego amigo digo no solamente la crítica de los ecologistas, etcétera, por los temas ambientales, sino también alguna crítica dentro del propio gobierno argentino con respecto al rol del mercado interno, lo que podía pasar con los pequeños productores, etcétera, etcétera. Mi impresión es que el gobierno argentino ha puesto en el freezer el acuerdo hasta noviembre probablemente, pero que finalmente va a haber un protocolo, va a haber un acuerdo entre el gobierno argentino y el gobierno chino habilitando los negocios bilaterales, donde imagino que ese memorándum que se firme, lo que va a expresar básicamente es un convenio marco que va a permitir que empresas argentinas negocien, un paraguas, para que haya una negociación entre empresas argentinas y empresas chinas. Imagino, por ejemplo, a Pormac, tal vez el máximo jugador en la Argentina en el sector porcino, que comercializa 15.000 animales por semana. Pormac se está preparando para una negociación, evidentemente, digamos, y quiere ir por una planta de desposte, quiere participar de ese proceso de la cadena de valor para negociar y poder tener estos productos que estamos viendo en la imagen trasladados a un supermercado también de Shanghái o de Beijing, etcétera, etcétera. Todo eso requiere faena, desposte, proceso de frío, etcétera, porque cuando hablamos del proceso de inversión que suponemos va a plantearse de cara a los próximos meses, al año que viene, no es un proceso solamente de inversión en criaderos con animales. Aquí es necesario, si se quiere que Argentina juegue algún rol en el mercado de exportación, que una parte sustancial de las inversiones se trasladen a la cadena de valor, en términos de las plantas de faena, de desposte y exportación, y sobre todo la logística de frío. Y esto es parte de lo que suponemos va a ocurrir, y nos parece saludable que ocurra, más allá de todos los elementos que todavía dan vuelta en términos de incertidumbre con respecto a lo que va a contener ese protocolo para cuidar el mercado interno, para cuidar la sanidad, para cuidar el medio ambiente, que son todos los cabos sueltos que en definitiva quedaron planteados en este esquema. Ahora, yo digo hacia adelante, y mirando estas consideraciones que hemos hecho en este combo, digamos, yo sigo pensando que, sobre todo pensando en el tipo de cambio, sobre todo pensando en las oportunidades, este ejemplo de lo porcino también nos da pie para decir que lo más recomendable siempre es que pensemos los negocios en términos de cadena de valor. Y quiero tomar un ejemplo, no solamente el ejemplo que puede expresar Pormac o algún otro grupo importante asociándose con inversores chinos para ir por la cadena de valor, sino también las lecturas que cabe hacer en el sector de carne vacuna. Nosotros estamos empezando, por ejemplo, un proyecto para un grupo de productores en Córdoba, productores ganaderos de carne vacuna, que quieren tener una planta de desposte, quieren faenar en algún frigorífico y después despostar por su cuenta, a abrir una distribuidora en la ciudad de Córdoba, con cámaras de frío, para llegar directamente a los consumidores, eludiendo las carnicerías. Usted, no, pero estos tipos están volando, ¿cuántos Fernet con coca se tomaron? No, esto ya está ocurriendo. El proyecto que nos pidieron es instalación de un túnel congelado de cortes, sistema de envasado al vacío, atmósfera modificada, sala de maduración y toda una logística para armar la comercialización de productos a través del e-commerce. Usted, pero esto no, están volando, va muy adelante. No, esto ya está ocurriendo, en Córdoba está ocurriendo, en Buenos Aires está ocurriendo. De tal manera que también es cierto que hay un proceso de cambio cultural que está vinculado con los canales comerciales que nos permite discutir el negocio desde otro lugar, incluyendo la posibilidad de que grupos de productores se organicen para quedarse con la parte más importante del negocio. Quienes manejan esto saben perfectamente que los productores son los que hacen el mayor esfuerzo para tener un animal terminado y después resulta que el resto de los eslabones se queda con la parte del león del negocio. Bueno, en realidad hay elementos para discutir y para pensar que en términos asociativos hoy están dadas las condiciones para jugar el partido del otro lado sin tener que caer en las carnicerías. Nosotros estamos viendo en algunas grandes ciudades como ya hay entrega a domicilio de paquetes con no menos de 5 kilos, por supuesto, de carne vacuna,
pero que expresan cómo se puede ir salteando eslabones en un proceso muy virtuoso para que los productores organizadamente se puedan quedar con la parte más importante del excedente que genera toda la cadena de valor. Bueno, planteado esto, yo voy a dejar aquí de compartir la pantalla para empezar, si les parece, un debate sobre lo que sobre lo que hemos desarrollado. Quedamos a disposición para esto. No sé cómo quedamos con la pantalla, si de allí la pueden ustedes dejar. Si querés, comparto la pantalla o cualquier cosa. ¿Vos vas a volver con alguna imagen? No. Bueno, en general no, diría que no, te diría que no, así nos vemos mejor las caras, sí. ¿Vos la podés sacar de acá? Vos, si no, Porque yo no estoy viendo minimizar. de dónde. Vos sabés que, a ver, para. Ahí está. Ahí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Carlos, por este completo pantallazo, y como te comentaba antes de comenzar con la conferencia, nuestro ciclo siempre está caracterizado por recorrer muchos temas muy técnicos, tanto en tambo como en cría, en reproducción en cría, y la verdad que tener esta imagen más macro y de los mercados realmente es un aporte muy importante. Así que yo agradezco enormemente tu participación y agradezco también a Calier el hecho de haber pensado en este enfoque, cada tanto salir de ese buceo que hacemos de lo reproductivo y tomar un poco de oxígeno con una mirada del mercado realmente es de utilidad. Mira, acá hay una serie de... Voy a ir abriendo algunas preguntas. Dale. Si querés. Sara Belón dice, hola Carlos, soy productor fildotero y quería preguntarte por qué hay gente que paga locuras la invernada sabiendo bien que los números con el precio de compra de invernada y el precio del maíz dan negativo. Bueno, algo ya... Sí, lo que decíamos hace un rato, ¿no es cierto?, que lo vimos con el tema de los terneros particularmente, de muchos productores mixtos, ¿no es cierto?, que estaban alejados de los puertos hace varios meses atrás, que frente a la incertidumbre que tenían decidían apostar fichas a ganadería con esa vieja lógica de que es la cajita de ahorro y que entonces la voy a tener unos meses ahí, es mejor tener la plata ahí que en el banco, cosas por el estilo, digamos, frente también a tasas de interés negativas, porque si uno miraba estos últimos meses, el comportamiento del mercado de ternero era una locura, lo que uno veía en relación al comportamiento del precio del gordo, la invernada en general, ¿no es cierto? Y ha prevalecido esa actitud en términos de incertidumbre, de productores que en realidad no hacían muy bien los números, o no los hacían de ninguna manera. Simplemente decían, voy a poner una ficha acá, porque tengo miedo, porque tengo incertidumbre, y la incertidumbre juega un rol en un esquema que no es del todo racional en términos de comportamiento, porque pensemos que, por supuesto, un filotero hace los números, si no lo hace, se va a la banquina, y se va a la banquina igual aún haciéndolo en este momento, pero digamos que el mayor comportamiento que hemos visto de este comportamiento no tan racional no ha sido de los filoteros, ha sido precisamente de los productores más extensivos que decidieron jugar una ficha porque dudan de todo lo que está pasando en el conjunto de la economía. Bien. Pensemos en un elemento adicional que lo he visto en productores mixtos que por ahí salieron a vender granos y decían, ¿qué hago con la plata? Es decir, porque si la pongo en un plazo fijo es una tasa negativa. Entonces, en realidad, ¿qué hacía? Y me compro unos animales y los pongo en el fondo del campo. Es decir, esas cosas han ocurrido que se expresan desde la incertidumbre que ese productor tiene hasta del comportamiento de los bancos, y entonces termina tomando esa decisión que distorsiona, por supuesto, el comportamiento del mercado, como lo expresa el comentario de esta señora. Bien. Eduardo Paramidani te dice, el tema es las retenciones sobre el tipo de dólar oficial, que le come un 35%. ¿Cómo se sostiene eso para el productor? Bueno, en realidad voy a esto, ¿no? Si yo miro margen bruto agrícola, sudeste de la provincia de Córdoba, parte de Santa Fe,
parte de la Pampa. El margen bruto agrícola de la última campaña, para la mayor parte de los productores que yo asesoro, estuvo entre el 20 y el 25% en dólares. Es decir, a pesar de la retención a la exportación, el margen bruto agrícola con buenos rindes, ¿no es cierto? Tuvo buenos rindes. En realidad el tipo de cambio no es malo a pesar de la retención, expresa los márgenes brutos que hemos visto, que han sido en dólares muy buenos. No digo acá donde estoy yo en Córdoba, sector manicero, en Hernando, en General Dehesa, donde el margen bruto estuvo cerca del 40%. No me estoy refiriendo a eso, y en dólares estamos hablando, sino al sector agrícola puro, sojero, llamémosle así, ¿no? Que expresa por qué en ese plano nos encontramos con que los fabricantes de maquinaria agrícola hace 5 meses están todos muertos, reventados, y ahora todos los fabricantes de maquinaria agrícola en Córdoba y Santa Fe están todos sobrevendidos hasta marzo o abril del año que viene. Eso obviamente que expresa rentabilidad agrícola con márgenes brutos muy buenos, a pesar de las retenciones, ¿Por el lado ganadero? No, por el lado ganadero no fue así. Porque realmente ahí nos encontramos con esta otra lectura que es la que hemos hecho hasta acá, ¿no es cierto? Claro. Esto vale para un productor porcino en general, porque como decimos, ha habido un escenario de buenos rindes, acompañado de precios que no eran los mejores, pero con un tipo de cambio que es competitivo a pesar de la retención. Y entonces con buenos rindes hemos tenido un margen de rentabilidad bueno realmente, en muchos aspectos en el sector agrícola. Acá se plantea un temita que no mencioné recién, y que hoy charlaba con productores acá de la cuenca en Villa María, cuando decimos cuenca láctea, ¿no es cierto? El hecho de decir, bueno, también hay un problema adicional para un productor lácteo, por ejemplo. Y es que frente al margen de rentabilidad que tuvo la agricultura, en parte de Córdoba, en parte de Santa Fe, en parte de Buenos Aires, estamos discutiendo cuál es la competencia por los campos, ¿no? Porque en realidad, yo voy a ir por un campo para poner alfalfa y resulta que otro va a venir, va a pagar 3, 4 quintales de soja más, porque tenía la espalda para hacerlo. Yo he visto acá con el margen bruto en Córdoba, por ejemplo, en algunas zonas del sur de Córdoba, con el margen bruto que hemos visto en el sector manicero, productores maniceros que han salido a alquilar campo pagando $800 por hectárea en el sur de la provincia de Córdoba, y por supuesto que desplazó a ganaderos, tamberos, digamos. Esto también es parte de un tema cuando hablamos del uso, del costo de oportunidad de la tierra, ¿no? El costo de oportunidad de la tierra, que con un margen bruto tan bueno que han tenido los productores agrícolas en la última campaña, también les juega en contra a los productores lácteos, porque tienen que equiparar el pago del alquiler que si no ese productor le daría a un productor sojero, ¿no? Es un elemento adicional que hay que tener en cuenta. Sí, justamente Julio Camuso te pregunta cuáles son las perspectivas de la lechería a corto y mediano plazo. Bueno, yo estoy muy preocupado por esto que decíamos hace un rato, ¿no es cierto? Como veo una aceleración inflacionaria, veo que el eslabón industrial, las plantas industriales se van a encontrar con un aumento de costos, una aceleración de aumento de los costos en los próximos meses, que no van a poder trasladar al precio de góndola, porque el poder adquisitivo de la gente no lo permite. Entonces, mi lectura es, las empresas industriales en el sector lácteo en los próximos meses se van a encontrar con que los costos le van subiendo a un ritmo superior al que suben sus ingresos. Y entonces ahí interpreto que va a haber una disminución del margen de rentabilidad que por supuesto la empresa industrial le va a trasladar al cambero. Y la consecuencia de eso sería entonces Bueno, si pensamos en el tema lácteo, ¿no es cierto? Es la foto de estos meses, ¿no es cierto? Pero en realidad yo puedo tener una visión más optimista el año que viene, es decir, bueno, el año que viene empieza una recuperación del mercado interno, hoy tenemos un precio de leche en polvo que está en los $3.000, y por lo tanto recuperó, pensemos el peor escenario, en el momento de marzo, abril, mayo, por ejemplo, un tremendo escenario porque teníamos mercado interno destrozado, y el precio de la leche en polvo estaba en $2.700. Ese precio internacional de leche en polvo es malo, digamos, porque no cierra ese número. Se exportaba igual, porque había que sacar la producción, pero no había rentabilidad en ese negocio. Hoy estamos hablando de una leche en polvo con un precio de referencia que se recuperó, porque se recuperaron todos los commodities, la leche en polvo también lo hizo, y hoy se ubicó en torno a los $3.000, es una ventana que empieza a cerrar, digamos. Mi impresión es que el año que viene vamos a ver un mercado internacional también más dinámico, y veo alguna recuperación del mercado interno, también la veo, discreta, pero la veo, digamos. O sea que del lado de la demanda, mi impresión es que el año que viene va a ser un mejor año. Pero estos próximos meses van a ser complicados.
¿Y vos hablabas del peso político de la carne que iba cayendo, ¿y cuál es el peso político de la leche? Mira, la verdad que es un producto sensible. Si pensamos, ¿te acordás? El shock brutal, a ver cuándo fue, 2009 me parece, cuando el gobierno argentino, el precio de la leche en polvo, pensemos, estamos hablando ahora de $3.000, ¿no? Y el precio Como de leche en 5.000, polvo estaba llegó a como 5.000. 5.000, y en ese momento el gobierno argentino le clavó, no un aumento de la retención, sino que le puso un tope. Le dijo, todo lo que esté por arriba de $3.000 es mío, dijo el gobierno argentino. Y en realidad el argumento tenía que ver con esto que vos planteás, la visión de que si el gobierno argentino en ese momento no tomaba ninguna decisión, obviamente que las plantas iban a exportar todo, porque a un precio de $5.000 a tonelada es impresionante. Entonces, por supuesto que iba a haber una mejora de la rentabilidad de toda la cadena, pero los precios en góndolas iban a ser muy duros. Y el gobierno argentino en ese contexto priorizó la decisión esta tremenda, ¿no es cierto? Hoy yo no veo que eso esté a la vista, digamos, porque no estamos mirando una situación de esa naturaleza. Y además tengo la impresión también de que este gobierno tiene una mayor predisposición para priorizar exportaciones, por algo que dijimos hace un rato, ¿no es cierto? Y el hecho Por de que necesidad. la Argentina necesita divisas sí o sí. Exacto. Bien. Hugo Vizca te dice, si el dólar de 15 pesos aproximadamente de diciembre del 2015 equivale a 130 pesos actuales, ¿por qué dice que no hay atraso No, cambiario? perdón, allá hay algo que no es correcto. Ah, Hay algo que no es correcto. El dólar en el 2015, el mercado oficial está en 9 pesos con 50. ah. Se fue a 15 con Macri, la salida del cepo, digamos. En diciembre del 2015, con el gobierno anterior, está en 9 pesos con 50. Y a la salida del cepo, a ver, vamos a verlo. Vamos a ubicarlo. A ver si nos ubicamos de nuevo acá. Porque te completo la pregunta que pone, dice, ¿por qué decís que no hay atraso cambiario con un dólar comercial de 80 pesos actual? Acá lo vamos a mostrar. A ver, ¿dónde estamos? Acá está. El dólar de 9 pesos con 50 nominalmente es el que está acá al comienzo del gráfico. Sí. El dólar de 15 pesos, que después se estabilizó entre 14, que es este que está acá. Esta es la salida del cepo. Después viene un proceso de atraso cambiario, que está puesto acá, 2016-2017, no porque el dólar nominal bajó. El dólar nominalmente no bajó, lo que subió fue la inflación. La inflación se lo fue comiendo, porque este gráfico me mide la relación del peso con el dólar y la inflación. Hoy el tipo de cambio está acá. Está acá. Este tipo de cambio, no tomemos retención, etcétera, este tipo de cambio, porque este gráfico mide el tipo de cambio real, no mide el tipo de cambio efectivo, es decir, en términos de lo que efectivamente recibe un productor sojero, por ejemplo, pero el tipo de cambio está en este punto, es claramente más competitivo incluso que el de la salida del cepo. Es incluso más competitivo que el de la salida del cepo. ¿Por qué? Porque la explosión cambiaria fue la que vimos el año pasado y el anteaño. Los dos golpes de evaluatorio que tuvo Macri, 2018-2019, que llevaron un valor altísimo, digamos. Si hoy miramos el dólar blue, que no está en este gráfico, ¿no es cierto? Pero el dólar blue hoy trasladado al 2002, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el dólar pasó de 1 peso a 4? Sí. Bueno, el dólar blue es más alto que el dólar del 2002 de Dualde. Es un valor estratosférico. Correcto. Pablo López te dice, ¿a qué atribuye la lenta evolución de tenedor de hacienda a productor y de aquí a empresario? Y bueno, el proceso, ¿no es cierto?, de asumirse empresario implica un desafío grande. Yo particularmente trabajo en las cadenas de valor desde hace más de 20 años, estimulando procesos de integración horizontal y vertical, y está claro que cuesta mucho en términos de que también hay una cultura muy individualista, en general de parte de los productores, porque cuando hablamos de procesos de integración horizontal y vertical estamos hablando de prácticas asociativas, digamos.
Es decir, esto que estamos analizando, que decíamos recién de estos productores que se van a animar a ir a Córdoba, armar ahí un depósito y salir a vender en e-commerce directamente, no es un productor individual el que me pidió ese proyecto, es un grupo de productores que está pensando eso como un desafío en términos asociativos, ¿no? Y la verdad que nos cuesta mucho avanzar en términos de práctica asociativa. En el sector porcino yo rescato particularmente lo que es PORMAC. Y PORMAC es un esfuerzo asociativo de ya a esta altura, no sé, 70, 80 productores, incluso los más grandes, y acá hay algo que a mí me genera siempre un ruido tremendo. Cuando yo miro PORMAC o otras prácticas asociativas, veo que los productores que asumen el proceso asociativo, la necesidad de ir por el proceso asociativo, son los más grandes. Cuando en realidad los que más necesitarían eso son los más chicos. No es que sea una contradicción, tiene que ver con la capacidad dinámica de pensar los negocios, ¿no? Desgraciadamente es así. Pero es cierto que nos cuesta mucho esto. Pero yo tengo una visión positiva, saludable de lo que estoy viendo en estos momentos, porque veo a muchos productores pensando en avanzar en la cadena de valor. Me parece que es un elemento saludable y creo que es a lo que uno tiene que apostar, ¿no? Bien, Sara te vuelve a preguntar, y Carlos dice, ¿qué consejo nos darías a los filoteros? ¿Esperarlos un poco más a los novillos o vender y reponer con esperanza de un aumento a fin de año? Yo tengo una lectura positiva al año que viene. Estamos ya entrando a octubre, o sea que estamos ya cerca del final, ¿no es cierto? Yo tengo una lectura positiva del mercado porque veo desde el lado de la demanda que hay elementos positivos, digamos. En ese punto hay que mirar las mismas tasas de interés cuando pensamos en cómo uno se maneja en términos financieros. El gobierno argentino está por hacer un lanzamiento, cuando supuestamente pase el pico de la pandemia, para cadenas de valor y procesos de inversión con tasas de interés que se supone van a ser muy atractivas en términos de que van a ser muy negativas. Por debajo, incluso a veces, en algunos casos, tal vez por debajo del 20%, en un escenario inflacionario que nosotros imaginamos el año que viene en torno por lo menos al 50%. De tal manera que ahí hay un elemento de juego, porque no solamente, por supuesto, cualquier productor está mirando su proceso productivo, sino que es una empresa en la cual también hay decisiones financieras. Y nos parece que acá es donde entra el juego también de cómo posicionarse en términos de funcionamiento del sistema financiero, donde yo no descarto, ¿no es cierto?, que la lectura en términos de cómo seguir adelante esté vinculada, digamos, a algún nivel de endeudamiento a tasa muy baja, para poder persistir. Porque yo siempre rescato una frase, digamos, de los ciclos de la economía, ¿no es cierto? Cuando uno mira el mercado ganadero, la clave siempre ha salido saber cuándo entrar y cuándo salir, ¿no? Siempre ha sido esa toda la vida. Y en realidad hay ciclos en el negocio que hay que mirar con atención. Yo siempre rescato una frase, para todos los negocios le rescato, de un tal Nelson Rockefeller, que una vez, hace ya muchos años, casi un siglo, en un programa de radio, un periodista bastante estúpido, en realidad le hizo una pregunta muy tonta, le dijo, ¿cuál es el secreto para ser multimillonario? Y Rockefeller dijo, es muy fácil. Compré cuando todos vendían y vendí cuando todos compraban. Es decir, la interpretación de ir contra el ciclo. Si uno lo pensara en esa situación actual, y yo hoy veo el desaliento de gran parte de los filoteros, ¿no es cierto?, desarmando posiciones, ¿qué nos diría Rockefeller? Que este es el momento para entrar. El momento en que todos están saliendo. Lo que pasa es que invocar el momento del ciclo no es tan simple en una foto donde claramente el nivel de rentabilidad es negativo. Pero mi impresión es que si vamos a un problema del lado de la oferta, en los próximos meses, eso es una señal, digamos, de que hay un horizonte donde el mercado va a equilibrar con mejores precios. Bien. Eduardo Lenzi Mancilla te dice, ¿va a ser suficiente el precio de la carne de exportación para sostener la del mercado interno? En el corto plazo no. Porque además estamos en un proceso donde estamos en este nivel de exportación del 30%, pero con un precio de exportación que está un 20% por debajo del que teníamos en octubre del año pasado. Por esto dijimos que los chinos no están dispuestos a pagar lo mismo que pagaban el año pasado. De tal manera que la foto no es buena tampoco en esta instancia. Mi impresión es que vamos a un proceso de recuperación de cara al próximo año también de los precios internacionales y de los volúmenes. Y en ese punto, si yo imagino un 40% de exportación, supongamos el año que viene, con mejores precios, supongamos un 10-15% mejores, eso ya empieza a traccionar y a compensar parte de la situación interna. No obstante lo cual,
Mi impresión, de manera discreta, ¿no es cierto?, es que también el mercado interno va a mejorar en el sentido de que cuando pase la cuarentena vamos a recuperar una parte, digamos, del comportamiento de los restaurantes, de un montón de procesos de lo que es la gente juntándose a comer un asado. Rescato un ejemplo durísimo que me ha pasado a nivel de Córdoba, mirando el término de economía regional, no sobre carne vacuna, pero sí sobre chivitos, por ejemplo, de tener un frigorífico. Hay un frigorífico en Tras la Sierra, en Córdoba, en Villa Dolores, que coloca en Buenos Aires, en restaurantes, etcétera, etcétera, digamos, cajas con una presentación bárbara de chivito, etcétera, etcétera, un producto excelente. Bueno, hace 3 meses los restaurantes en Buenos Aires dijeron, te devolvemos todo lo que nos mandaste. Y encima, además, con todos los productores chiquitos de la sierra, teniendo que entregar los chivitos, que es su única fuente de ingreso, en realidad, y el frigorífico cerrado, porque es un producto para restaurante, básicamente. Y por supuesto que se bloqueó todo. Ese sector, por ejemplo, está en una situación de colapso. En una situación de colapso. Porque la producción no se puede vender de ninguna manera, ¿no? Bueno, son situaciones que uno supone el fin de la cuarentena tiene que de alguna manera empezar a descomprimir, ¿no es cierto? Progresivamente. Si supiéramos cuándo termina el pico de la pandemia, no lo sé. Pero está claro que esto también ha generado distorsiones en el mercado, porque el mercado a nivel de restaurantes, etcétera, etcétera, no es una parte menor del mercado. Y pensemos cómo se distorsionaron parte de los cortes, ¿no? Cómo se distorsionaron parte de los componentes de corte por la desaparición de las parrilladas, de los restaurantes, que afectaron el comportamiento relativo de los cortes en los últimos meses en carne vacuna. Exactamente. Carlos, ha sido verdaderamente un placer esta charla. Te agradezco enormemente. Le agradezco también a la gente de haber participado en este debate. Así que muchísimas gracias. Y vamos a hacer, te cuento, Carlos, que habitualmente terminamos con algunos sorteos de premios que aporta los patrocinantes. Nosotros lamentablemente no podemos ganarlo, pero sí la gente que participa. Así que vamos a hacer algunos sorteos y yo desde ya te libero y te agradezco enormemente. Ha sido muy ilustrativa tu presentación. Yo les agradezco mucho la invitación a participar y bueno, la bola de cristal no la tenemos, ¿no es cierto? Y los niveles de incertidumbre son grandes, pero esperamos haber podido aportar algunos elementos, digamos, de ayuda para que algunos productores, siempre digo, tomen las mejores decisiones o las menos malas en los próximos meses, a pesar de toda la incertidumbre que sin lugar a dudas, desgraciadamente, vamos a seguir teniendo en el escenario que tenemos por delante. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches y muchas gracias otra vez. Muy bien. Antes del sorteo, les hago un recordatorio del programa que sigue la semana que viene. Tenemos el día jueves el panel de IATF en rodeos de cría, análisis paso a paso, con Gabriel Bo, Horacio Butler, Jorge Polito y Santiago Pérez Wallace, auspiciado por Zoetis. Y el viernes 2 de octubre, análisis del impacto productivo y económico de Bedevax Block en Tambos, Demián Bellido y Pedro Sueldo, auspiciado por Betanco. Y la última semana del ciclo, el jueves 8 de octubre, Magdalena Macelo Sousa va a hablar sobre estrategias para el manejo reproductivo de vaquillonas lecheras y el impacto en la economía del tambo. Y finalmente el viernes 9 de octubre, estrategias reproductivas para mejorar las tasas de preñez en vacas de carne y leche, utilizando la SG recombinante, a cargo de Gabriel Bo y Luciano Cataño, charla auspiciada por el laboratorio Sovet. Vuelvo a recomendarles la página de Giovanni Niemi, bovinevet.com, que tiene material verdaderamente interesante, tanto en una biblioteca de acceso libre, con una gran cantidad de trabajos, y también información de todo lo que tiene que ver con la reproducción. Y ahora sí, vamos a hacer el sorteo. En este caso, el laboratorio Calier va a aportar 2 mamelucos y Taurus 2 suscripciones. Como es ya habitual, hemos hecho el sorteo por la aplicación Sorteados y ganadores de los mamelucos son Juan Aller Atucha y Gabriel Figueroa.
y ganadores de las suscripciones Hernán Mendoza y Marcelo Arzú. Nosotros les voy a pedir a Hernán Mendoza y Marcelo Arzú que por favor ingresen luego a la página de Taurus y se registren. Arriba a la derecha tienen el botón para registrarse, y a partir de allí entonces van a tener comunicación con nosotros y se les va a habilitar la suscripción. Y tanto Juan como Gabriel, que han ganado Mameluco, se van a comunicar, los vamos a poner en contacto con el laboratorio Calier para que ellos les hagan la entrega del Mameluco, su talle y demás. Así que aprovecho también a comentarles que ahora, sobre el cierre de esta charla, van a tener acceso a una pequeña encuesta que para nosotros es importante que la contesten, así que les pedimos, por favor, son 3 o 4 preguntas, así que es una información que es de interés para nosotros. Bien, nuevamente agradecer a todas las empresas que han apoyado y están apoyando este ciclo, Calier en este caso en particular, Ober, Betanco, Fatro Bonfranken, Sobet, Zoetis, Fagro Minitub, Bovinevet, Olvet, Proagro y Syncrovac, y nos estamos encontrando, Dios mediante, el jueves próximo. Será hasta entonces. Muchas gracias.